Desde hace años, millones de personas alrededor del mundo han seguido cada episodio del Precio de la Historia, el famoso reality de History Channel que convirtió a Rick Harrison y su familia en verdaderos íconos de la televisión. Sus bromas, sus disputas familiares y el sinfín de reliquias que pasaban por su tienda cautivaron a generaciones enteras. Pero detrás de esa sonrisa característica y de su trato afable con los clientes, se escondía una historia mucho más oscura, una serie de acontecimientos que, con el paso de los años, terminarían llevándolo a enfrentar una de las etapas más difíciles y sombrías de su vida. Lo que muy pocos sabían es que, lejos de las cámaras, Rick Harrison había estado atravesando problemas personales y legales que nunca llegaron a salir completamente a la luz. Rumores de acuerdos turbios, disputas económicas y tensiones familiares habían sido mantenidos cuidadosamente bajo llave, hasta que, finalmente, todo explotó. Una noche de febrero, sin previo aviso y en completo hermetismo, autoridades estatales ejecutaron una orden en su contra, dejando a fanáticos y allegados en estado de shock absoluto. Desde ese momento, las versiones no dejaron de circular. Algunos aseguraban que todo se trataba de un malentendido, mientras que otros, más osados, hablaban de un supuesto complot en su contra, urdido por personas cercanas a su entorno profesional y familiar. La verdad, como suele ocurrir en este tipo de casos, fue más perturbadora de lo que cualquiera habría imaginado. Rick Harrison, conocido por regatear el precio de cualquier objeto, había perdido el control sobre su propio destino. Fuentes internas aseguraron que su estadía tras las rejas no fue nada sencilla. Acostumbrado a ser la figura respetada de una tienda de empeño en Las Vegas, Rick tuvo que adaptarse rápidamente a una realidad cruda y despiadada. Según testigos anónimos, los primeros días fueron especialmente duros. Aislado, vulnerable y lejos de todo contacto, Rick habría caído en una profunda crisis emocional que, con el paso de los meses, deterioró gravemente su salud física y mental. Los registros oficiales, celosamente ocultos durante meses, reflejaron un panorama inquietante. Harrison habría enfrentado no solo la presión de su situación legal, sino también problemas médicos que se agravaron sin recibir la atención adecuada. Dicen que las noches eran interminables y que su aspecto, antes robusto y enérgico, cambió drásticamente, dejando ver a un hombre irreconocible, consumido por la tensión, la incertidumbre y el abandono. Pero lo más estremecedor ocurrió la madrugada de un jueves, cuando las alarmas se encendieron en el pabellón donde Rick se encontraba recluido. Según declaraciones extraoficiales, los custodios habrían encontrado a Harrison en un estado crítico, y aunque intentaron reanimarlo de inmediato, los esfuerzos resultaron inútiles. Aquel suceso, envuelto en un silencio absoluto, fue ocultado deliberadamente para evitar el escándalo mediático que sin duda habría estallado de inmediato. A partir de ese instante, el caso se transformó en un enigma sin resolver. Las autoridades locales y los encargados de la penitenciaría jamás emitieron un comunicado oficial detallado, y la familia Harrison, sumida en una combinación de dolor y controversia, evitó hacer declaraciones públicas durante semanas. Mientras tanto, los fanáticos del programa y de la tienda de empeño comenzaron a llenar las redes sociales con mensajes de asombro y teorías sobre lo que realmente había ocurrido dentro de esos muros. Algunos sostienen que Rick fue víctima de una serie de traiciones que jamás imaginó. Otros, en cambio, creen que todo fue parte de un plan meticulosamente calculado para silenciarlo. Las únicas certezas que quedan son las sombras que envuelven el caso y el silencio sepulcral que mantienen quienes fueron testigos directos de su tragedia. La tienda de empeño, que alguna vez rebosó de visitantes, hoy permanece cerrada en horarios inhabituales, y la familia apenas ha dado señales de vida, alimentando aún más el misterio. Lo que ocurrió con Rick Harrison no solo marca el final de una era en la televisión de realidad, sino también deja una lección amarga sobre las dobles caras de la fama, los secretos que se ocultan tras la popularidad y los peligros de confiar ciegamente en las personas que uno cree tener cerca. Un ídolo caído en las sombras, una historia que pocos se atreven a contar y un destino que, hasta el día de hoy, permanece envuelto en incógnitas que jamás terminarán de esclarecerse. Porque aunque su imagen siga apareciendo en repeticiones eternas de su célebre programa, la verdadera historia de Rick Harrison es mucho más sombría de lo que cualquiera habría imaginado, y su final, simplemente devastador. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. Lo ocurrido con Rick Harrison es, sin lugar a dudas, una de esas historias que trascienden los titulares y los breves artículos de prensa para convertirse en una advertencia viva, en una leyenda moderna que revela, de la forma más cruda y despiadada, las trampas que se ocultan tras los reflectores de la fama. Porque más allá del personaje carismático que regateaba con clientes, valoraba reliquias y bromeaba con su equipo en el precio de la historia, existía un hombre de carne y hueso, con errores, temores y conflictos que, por años, fueron invisibles para una audiencia que solo conocía su versión editada y controlada. Y tal vez ese fue su mayor error:
permitir que la imagen pública se convirtiera en una máscara demasiado pesada para sostener. Cuando una figura alcanza el nivel de popularidad que Rick Harrison obtuvo, especialmente en una industria que exige perfección constante y que no tolera fisuras, la presión comienza a fracturar incluso a las personalidades más fuertes. Durante años, Rick convivió con una agenda implacable, con las exigencias de su negocio, las tensiones familiares, las responsabilidades contractuales y la constante vigilancia de una audiencia que esperaba del entretenimiento, sabiduría y una actitud afable, sin margen para mostrar vulnerabilidad. ¿Cómo sobrevive un ser humano a una existencia tan controlada y vigilada? ¿Cuánto tiempo puede alguien ocultar sus problemas personales sin que estos, finalmente, terminen explotando? Porque si algo nos enseña este caso, es que nadie está realmente preparado para enfrentar la caída desde la cima. Cuando las primeras versiones sobre su situación legal empezaron a circular, muchos se negaron a creerlo. ¿Cómo podía alguien como Rick, querido por tantos, protagonista de un programa visto en más de 150 países, estar envuelto en una situación tan oscura? Pero la realidad, cruel y despiadada, no distingue entre celebridades y ciudadanos comunes. La justicia, los errores y las traiciones tocan la puerta de cualquiera, sin previo aviso y con consecuencias irreparables. El hermetismo que rodeó su estadía tras las rejas es, hasta el día de hoy, uno de los elementos más inquietantes de toda esta historia. Las autoridades jamás publicaron detalles concretos, los registros se mantuvieron bajo estricta confidencialidad, y salvo rumores y testimonios anónimos, casi no existe documentación oficial accesible para la prensa. Esta falta de transparencia alimentó una avalancha de teorías conspirativas que, lejos de aclarar el panorama, lo oscurecieron aún más. Se habló de deudas impagables, de enemigos dentro de su círculo más íntimo, de disputas familiares irresueltas y de intereses económicos tan grandes que su permanencia en libertad se volvió inconveniente para algunos. Y mientras todo esto ocurría, la tienda de empeño, ese espacio que había sido su reino, su refugio y su legado, comenzó a vaciarse de visitantes, a perder ese brillo que había mantenido durante años gracias a su presencia. Los compañeros de trabajo, que durante años fueron sus aliados, comenzaron a tomar distancia, algunos por miedo, otros por conveniencia. La familia, atrapada entre el dolor y el escándalo mediático, optó por el silencio absoluto, como si las palabras se hubieran vuelto peligrosas y cualquier declaración pudiera desencadenar consecuencias aún peores. La ciudad de Las Vegas, acostumbrada a ver leyendas ascender y caer, fue testigo de otro ídolo que se desmoronaba sin que nadie pudiera, o quisiera, intervenir. Para los fanáticos del programa, el golpe fue brutal. Durante años, habían seguido cada episodio, se habían encariñado con sus frases, sus reacciones imprevisibles y su astucia para detectar imitaciones. Rick Harrison era mucho más que un presentador, se había convertido en parte de sus rutinas, en un rostro familiar que parecía inmune a los problemas reales. Descubrir que detrás de esa figura televisiva existía un hombre roto, perseguido por sus propios fantasmas, fue un recordatorio incómodo de que ninguna fama es eterna y que incluso los íconos son, al final del día, personas vulnerables a las mismas tragedias que cualquiera. Lo más estremecedor de esta historia es el hecho de que, a pesar de su impacto, parece haber quedado sepultada bajo capas de desinformación, olvido selectivo y un silencio cuidadosamente orquestado. Mientras otros escándalos ocupaban los titulares, el caso de Rick Harrison fue desvaneciéndose de la conversación pública, como si se hubiera pactado colectivamente no seguir hablando de ello. Tal vez porque resulta incómodo reconocer que detrás del entretenimiento hay vidas reales, que tras los aplausos se esconden sufrimientos invisibles y que la televisión, por más realista que pretenda ser, sigue siendo una versión edulcorada y manipulada de la verdad. Y sin embargo, su legado permanece, aunque cargado de un matiz sombrío. Las repeticiones de su programa continúan transmitiéndose en diferentes países, atrayendo nuevas audiencias que, en muchos casos, desconocen por completo la tragedia que envolvió a su protagonista. Esa dualidad, entre el personaje inmortalizado en pantalla y la persona devastada fuera de ella, es un fenómeno recurrente en el mundo del espectáculo, pero pocas veces resulta tan evidente y doloroso como en esta ocasión. Cada vez que alguien enciende su televisor y sintoniza el precio de la historia, sin saberlo, revive una época que ya no existe y una vida que terminó marcada por un destino que nadie habría imaginado. Para quienes lo conocieron de cerca, Rick Harrison será recordado no solo como el comerciante perspicaz y el personaje televisivo entrañable, sino también como un hombre complejo, contradictorio, capaz de gestos nobles y errores irreparables. Una persona que, como tantos otros, pagó el precio de su éxito y que, a pesar de haberlo tenido todo, terminó enfrentando su destino en soledad. Su historia es una advertencia, un espejo en el que cualquiera que anhele la fama debería mirarse antes de lanzarse al vacío de la exposición pública sin estar preparado para sus consecuencias.
Y aunque hoy solo queden especulaciones, susurros y un silencio tan espeso como inquietante, la leyenda de Rick Harrison sigue viva, alimentada por cada repetición televisiva, cada fotografía antigua y cada relato que intenta explicar lo inexplicable. Porque algunas historias, por más dolorosas que sean, se niegan a morir. Y mientras el mundo siga preguntándose qué ocurrió realmente tras las paredes de esa celda y qué secretos se llevaron consigo quienes lo rodeaban, el misterio de Rick Harrison permanecerá, como una sombra persistente, en la memoria colectiva de quienes alguna vez lo vieron sonreír a través de una pantalla. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal.